Bueno, como van a poder notar, no estoy del todo bien del virus gripal que me ha estado afectando en los últimos días, pero no quería darle más tiempo a este tema que reviste mucha importancia para todo Hispanoamérica, para todas las personas que de una u otra forma tienen una vida similar en el continente americano, especialmente en la parte de Hispanoamérica. Y es el tema que corresponde al pequeño conflicto entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es bueno que nuestros ciudadanos en todo el mundo pongan en contexto lo que acaba de ocurrir entre ellos, porque ese es el reflejo de lo que automáticamente deben abocarse los pueblos del mundo y en especial y en específico lo de Hispanoamérica. Resulta que hay sectores que erróneamente han interpretado la iniciativa del presidente Gustavo Petro de Colombia al enfrentar al gigante del norte en la persona del presidente Donald Trump. Sin embargo, yo veo en el comportamiento del señor Gustavo Petro una actitud propia de un mandatario que quiere representar dignamente a su pueblo, que quiere representar dignamente esa investidura que el pueblo colombiano le garantizó de dirigir el Estado colombiano. Eso que hizo Gustavo Petro está muy lejos de ser una mera provocación o un mero gesto de bravuconería o altanería, para nada. Y voy a explicar el contexto de por qué hago este planteamiento. Lo primero es que el contexto histórico de lo que pasó, de ese acontecimiento en particular, se registra de la siguiente manera. El presidente Donald Trump declara que va a deportar a todos los inmigrantes indocumentados que ocupan territorio de los Estados Unidos. Tiene todo el derecho de hacerlo. Esto es lo primero que yo quiero poner en claro. Tiene todo el derecho de hacerlo. Todos los países del mundo tienen el derecho soberano de regir sus políticas migratorias de acuerdo a sus intereses. Estados Unidos, cuando ha tenido que mirar para otro lado con respecto a la migración ilegal o irregular, lo hace por conveniencia. Pero digamos que en el contexto que han pasado las cosas previo a este gobierno, no fueron de todo regular ni inteligente. Los demócratas anarquizaron la vida en los Estados Unidos, permitiendo, tolerando y hasta promoviendo una migración masiva, descontrolada hacia territorio norteamericano, sin tener políticas públicas para dar garantías de acceso a trabajo, tanto a esos inmigrantes como a los trabajadores regulares que ya están en territorio norteamericano. Por ello ustedes vieron cómo en el proceso electoral la agenda anti-inmigrante de Donald Trump, por lo menos anti-inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Aunque realmente Donald Trump tiene una agenda contraria a los inmigrantes casi en sentido general. Pero los mismos inmigrantes latinos incluso volcaron las urnas a favor de esa agenda de Donald Trump. Eso no es casual, eso no es nada que deba sorprendernos porque cada quien vela por sus intereses. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente: cuando Donald Trump declara que va a deportar a inmigrantes colombianos de manera particular, el presidente Gustavo Petro inmediatamente
hace una proclama a su pueblo diciéndole que debemos recibir a nuestros hermanos con los brazos abiertos y hasta con flores. Esa fue la declaración de Gustavo Petro con respecto a los inmigrantes colombianos que iban a ser repatriados de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? 1 o 2 días después, Donald Trump, en una actitud ya muy conocida de él, da un discurso completamente agresivo e irresponsable, acusando de que los inmigrantes que habían sido detenidos para su deportación son delincuentes y criminales. Y en el caso de Colombia, específicamente, fletaron un convoy militar para llevar ¿a quiénes? Bueno, según Donald Trump, a los delincuentes y criminales. El presidente Gustavo Petro, en un ejercicio soberano de su condición de primer mandatario de la nación colombiana, dice: párate ahí, hasta ahí no. Nuestros ciudadanos que han entrado por vía irregular a tu territorio no son criminales. Tú podrás tener uno que otros, pero no son criminales, son trabajadores que han penetrado la frontera de tu país con la anuencia o no de las autoridades y están en condiciones irregulares. Así no. Nosotros exigimos un protocolo humanitario de respeto y eso está en su derecho. Por eso digo, Donald Trump tiene como presidente de Estados Unidos el derecho a la deportación, pero el país receptor, el país de origen de esos ciudadanos, exige también que haya un respeto, porque se trata de naciones que tienen relaciones diplomáticas, intercambio comercial, que incluso debe haber un puente de comunicación responsable. Pero eso no fue una actitud cordial, ni decente, ni de aliado, ni de amigo, ni de relaciones de diplomacia. Porque aunque este sea el discurso de Trump para todo, no tiene por qué tolerársele. Entonces, en ese orden es que el presidente Gustavo Petro reacciona y dice: no, yo exijo respeto para los ciudadanos colombianos que ustedes van a deportar. Si ustedes no tienen cómo darle esa consideración humana, si ustedes no pueden transportarlo debidamente con la decencia y la delicadeza que merece un ser humano, nosotros ponemos a disposición el avión presidencial para que nuestros inmigrantes sean trasladados. Eso fue lo que dijo Petro. E impidió, obviamente, la entrada de ese convoy militar con delincuentes. Que todo el mundo sabe que no era así, no son delincuentes. Porque de todas las etnias que llegan a territorio norteamericano, pueden salirse del cueco unos cuantos, no son la mayoría. Todo el mundo sabe que el inmigrante va a trabajar. Yo soy de los que no me presto para crear de que grupo de defensa de los inmigrantes, para que no lo voten. No. Yo creo que las naciones tienen que ejercer ese derecho soberano, pero también hay que respetarlo a los países desde donde vienen esos inmigrantes. ¿Por qué? Porque hasta demostrar lo contrario, esos ciudadanos que evaden la frontera de su país y la frontera del otro país no están autorizados por ningún gobierno, por lo menos no directamente. No lo hacen directamente porque incluso para un ciudadano de un país salir tiene que cubrir requisitos. Usted no puede salir por el aeropuerto como Pedro por su caso. Usted tiene que mostrar documentaciones para salir y para entrar. De manera que hay un protocolo para todo. Y esas críticas que se han hecho contra Gustavo Petro, yo la deploro. Especialmente esas que vienen de gente de nuestros pueblos, de nuestros países,
que deberían sentirse identificados? ¿O es que acaso prefieren mejor tener a títeres, a presidentes cobardes que se arrodillan? Miren que yo tengo una posición crítica con Gustavo Petro, ¿eh? Hay muchas conductas de Gustavo Petro que yo no he tolerado desde mi punto de vista político, desde la visión que yo entiendo debe obrar los líderes políticos mundiales. Muchos casos yo le he criticado al presidente Petro, pero esta los respaldo al 100% y llamo a los pueblos a que reconozcan el valor que tuvo el presidente Petro al enfrentar a Donald Trump. Y no es verdad que Gustavo Petro bajó el moco o fue y se hizo el loco y se arrodilló. No es falso. Gustavo Petro ganó ese gesto de autoridad y de responsabilidad. ¿O acaso Donald Trump mantiene su idea o su posición de duplicar los aranceles? Que también echó para atrás. O sea, que Gustavo Petro no echó para atrás absolutamente nada. Él dijo lo que tenía que decir en todo momento. Me respetan a mis ciudadanos y se van para atrás. Aquí no aterrizan. Y no aterrizaron. Y fueron transportados en un avión como debe ser. Como personas. Porque acusar de delincuente a quien evade una frontera, eso es un acto de irresponsabilidad que universalmente no es aceptado. Pero sí deben cuidar sus fronteras, sí deben cerrarlas, si hay que cerrarlas. Quieren quitar visa, quiten visa. Sí, están en su derecho en eso. Eso yo no lo critico. Eso yo no lo cuestiono. Eso es un asunto de ellos que tendrán sus consecuencias también. Porque el intercambio de darle visa a uno o al otro va casi a la par, porque hay muchos norteamericanos que necesitan viajar a los países nuestros. También necesita que haya un puente de decencia y de buena aceptación, de buen trato. Y debo decirle una cosa, dentro de este paréntesis. La administración de Donald Trump tiene una agenda bastante amplia en la que él dice que busca recuperar todo lo que se ha perdido de América, o sea, de Norteamérica. Pero yo no creo que las políticas que él ha iniciado en su mandato sean las adecuadas para salir del marasmo. Él puede deportar quien quiera y hacer un bulto con eso, pero él lo que está, a mi entender, distrayendo la atención a aspectos sensacionalistas para que no haya reclamos de las agendas fundamentales. Por ejemplo, el ministro, ministro de Salud, el señor Robert Kennedy Jr. Ustedes han escuchado últimamente declaraciones específicas y acciones concretas sobre las ofertas de enfrentar a los monopolios farmacéuticos. Yo no lo he visto. Ustedes han visto acciones específicas para enfrentar a las pequeñas agendas que se mueven alrededor del Estado, excepto algunos movimientos que han hecho. No. ¿O ustedes han visto medidas específicas para supuestamente transparentar la administración pública, una responsabilidad que se le entregó, por ejemplo, a Elon Musk? No se ha visto nada de esto. ¿O ustedes han visto alguna medida más allá de la retórica con respecto al genocidio de Gaza que está cometiendo Israel? No. Y ahí hay muchísimos fondos que se están destinando. Y se supone que la nación norteamericana necesita recuperarse económicamente, porque él dice, se cierran todas las ayudas internacionales. Pero a eso hay que ponerle comillas, porque él puede cerrar determinadas ayudas. Bueno, por ejemplo, a todos esos mercenarios que tienen en Venezuela, eso es seguro que él va a tener que cerrar ahí, porque no los necesita. Y él sabe que no lo necesita. Él sabe que Nicolás Maduro se queda ahí y que Nicolás Maduro es un mejor aliado que esa oposición rastrera, oportunista, vividora. ¿Por qué? Porque
Nicolás Maduro tiene el control del Estado venezolano. Y ese problema de la delincuencia del Tren de Aragua, la única manera de Estados Unidos zafarse de eso es conversando con el gobierno venezolano. Porque esa mafia, quienes la upan, quienes la financian, son el grupo ese de la oposición de Juan Guaidó, Corina Machado y Mundo González, y tú esa claque de oportunistas, vividores, conspiradores de la oposición venezolana. Trump sabe eso, por eso no designa al cubanito Marco Rubio, no lo designa en el trato con Venezuela. ¿A dónde lo designa? Con los títeres garantizados, con los que ellos no le dan más importancia porque esos son obedientes, como Luis Abinader en la República Dominicana. Por eso Marco Rubio no vaya a Venezuela. Marco Rubio no va a tratar el problema cubano. Ustedes lo pueden estar seguros, ¿eh? Él es el canciller de Hispanoamérica, pero él no va a manejar esos casos. Porque Donald Trump sabe que la agenda para esos países es distinta. ¿Qué es lo que yo advierto desde aquí, humildemente, sin ser un especialista en nada? Que esto es una oportunidad de oro para todo Hispanoamérica. Nosotros tenemos el continente americano y podríamos decir que hay una especie de subcontinente que sería Estados Unidos de Norteamérica, que también es el resultado de un conglomerado, ¿verdad?, de varios estados. El resto del continente americano lo conforman los hispanos americanos, que desgraciadamente estamos todo el mundo por su lado, sin ninguna economía fuerte, sin ninguna plataforma política fuerte, sin una moneda fuerte, sin convicciones ideológicas, políticas, económicas, culturales fuertes. ¿Por qué? Porque nos ponen a enfrentarnos mutuamente, cuando lo que debemos es unirnos en contra de cualquiera de las potencias mundiales, convertirnos en una fuerza regional, real, todos los países hispanoamericanos, porque nuestros intereses son comunes. Los peligros que acechan nos caen a todos. Países como República Dominicana, que tenemos a elementos que son contrarios a los intereses nacionales, eso tiene que romperse de cuajo. Nosotros ni podemos volver al pasado, a ese pasado nefasto del PLDismo, del PRDismo, del balaguerismo, del trujillismo, ni podemos sostener a este árabe traidor que es la punta de lanza esencial en la región. Primero, para garantizarle al establishment de la región, al Departamento de Estado norteamericano, a la ONU, a Europa, resolver, entre comillas, resolver entre el problema haitiano, cargándonos el dado a los dominicanos, poniéndonos a pagar los platos rotos de la comunidad, la llamada comunidad internacional. Y en eso hay países de Hispanoamérica, conciliando con eso, conspirando contra la República Dominicana. Muchos con el silencio y otros en acciones directas. Entonces, lo primero que tiene que haber es la unidad de los dominicanos para enfrentar nuestros males. Y ya en términos regionales, el liderazgo dominicano y todo el liderazgo de Hispanoamérica tiene que ir pensando, porque Donald Trump va a seguir moviendo la costelera contra los más débiles, porque él sabe que con los fuertes no puede con China, no puede con Rusia, no puede con los BRIC, ni ninguno de los que conforman los BRIC. Él podrá torpedear aquí y su aliado Milei y su aliado Nayib Bukele, pero los demás van a pagar las consecuencias de esta política que Donald Trump la visualiza como la salvación de la debacle que vive los Estados Unidos.
cualquier arancel que le pongan a las empresas norteamericanas que están en el exterior va a repercutir en nuestras economías. Eso es lo que tiene que entender el liderazgo. De manera que me solidarizo con el presidente Petro en esta situación. E incluso quiero destacar aquí una declaración que él dio para terminar, donde dice Gustavo Petro, Trump, como dirigiéndose a Trump, dice, Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos. Es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, que me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me mereció una pendejada porque deberían unirse. Es una reflexión que él hace dirigiéndose a Donald Trump. Dice, confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables. Y les digo, y les sigo, los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país. Es bien largo, solamente quería mostrar esa parte. Esa respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump viene al caso con las amenazas de quitar visados. Eso es puro chantaje. No es verdad que aunque usted viva o viaje a los Estados Unidos, usted se muere porque no lo puede hacer. Eso es falso. Lo que pasa es que cuando hay libertad de circulación a nivel internacional, bueno, usted está en el derecho de usar esa libertad dentro del marco de lo correcto, ¿verdad? Pero no es que usted necesita eso para vivir. Eso es falso. Todo eso es chantaje. Todo eso es populismo. Todo eso es sensacionalismo. ¿Para qué se hace esto? Para ocultar las cosas que verdaderamente importan. ¿Y cuáles son las que importan? Que la administración de Donald Trump no ha enfrentado al establishment, no ha enfrentado a los monopolios, que son los que tienen la responsabilidad de la crisis en los Estados Unidos, así como provocan crisis en otras latitudes del mundo. Donald Trump quiere demostrar pulso, músculo, que se vaya con lo grande, que se mida con lo fuerte, que demuestre que él tiene fuerza en ese sentido, que enfrente a Davos, que resuelva el problema del conflicto, de la crisis tecnológica, que le enfrente ahí, que no vaya con los chiquitos, que los chiquitos lo que él está haciendo es el bulto, lo mismo que hizo en la pasada administración de él, bulto y paquete, allante y movimiento.